Muy buenas, queridos participantes. En esta ocasión vamos a conversar un poquito sobre los primeros temas de nuestro diplomado de Inteligencia Financiera y Toma de Decisiones Estratégicas en Ecosistemas Organizacionales, ¿no? En donde vamos a estar abordando a lo largo del mismo, a lo largo de este seminario, lo que es la innovación, la sostenibilidad y pues la gestión multisectorial, ¿no? En los distintos sectores empresariales. También vamos a abordar desde el ámbito educativo, sanitario, ingenieril y pues también social, para pues dejar de manifiesto el rol importante y protagónico que tienen las finanzas dentro de cualquier gestión administrativa, sin importar pues el área o el ámbito en donde ésta se desarrolle. Entonces, yo quiero invitarlos a que realmente puedan ver con detenimiento cada clase, ¿no? Recordemos que nosotros las vamos a estar grabando. Vamos a comenzar con esta, que sería nuestra primera clase, y pues ustedes en este diplomado van a tener una serie de actividades a realizar. Recordemos que lo vamos a llevar a cabo en la plataforma Google Classroom, ¿no? Yo les voy a estar compartiendo lo que sería el código de acceso una vez que ya en dicha plataforma pues se tenga todos los insumos necesarios para que ustedes desarrollen este primer módulo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta algo importante que es que este primer módulo, pues, lleva por nombre Fundamentos de Inteligencia Financiera y Ecosistemas Organizacionales, ¿no? Vamos a comenzar en esta primera clase, durante nuestra primera semana, con temas de, por ejemplo, inteligencia financiera, vamos a estar hablando de sostenibilidad, de toma de decisiones, vamos a estar hablando de valor agregado, vamos a estar también hablando un poco acerca de ecosistemas, que es muy importante este concepto, ¿sí? Anótenlo, ténganlo muy presente, el tema de ecosistema, ¿no? Y entre otros, ¿no? Entre otros. Pero pues en esta primera clase vamos a estar conversando un poco acerca de estos conceptos. Ahora bien, iniciando con esta primera clase, ¿no? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Ya les acabo de mencionar um, cómo vamos a estar trabajando el diplomado. ¿Ok? El diplomado, vuelvo y repito, vamos a estar llevando a través de Google Classroom con clases grabadas, con videos de apoyo, con material, lecturas, actividades, casos, foros, en fin, ¿no? En fin. Es decir, actividades que hayan que desarrollar. Todo esto lo vamos a estar o lo van a estar realizando una vez que yo suba a plataforma virtual, es decir, a Classroom, todo el material necesario para desarrollar semana tras semana. ¿Qué es importante? Que usted pues vaya desarrollando todo este tipo de actividades en la medida de lo posible. Entonces, a ver, esta modalidad es brindada y hay que sacarle también provecho. ¿Por qué razón? Porque hoy día se demanda de mucho tiempo. O sea, tenemos ocupaciones en donde cada minuto es importante y no podemos descuidar también otros aspectos de nuestra vida diaria, de nuestra vida profesional, entendiendo que muchos de los que están aquí inscritos somos o son profesores, ¿ok? Y están en el periodo académico. Entonces, eh, hombre, se dificulta poder asistir a las clases sincrónicas. Entonces, hemos decidido, en conjunto con los organizadores, pues llevar el diplomado de manera asincrónica con todos los elementos antes mencionados. Así que quería dejar eso en claro antes de comenzar. Voy a compartir la presentación. ¿Ok? Vamos a compartir la presentación.
Muy bien. Vamos a acomodarla para que podamos entonces. Un segundito. Muy bien. Les decía, vamos a verificar, déjenme verificar que se esté compartiendo todo para que quede en la grabación, que luego posteriormente la voy a estar subiendo al canal y allí ustedes entonces van a tener acceso. Bueno, yo les voy a compartir el enlace por aquí mismo por el grupo de WhatsApp, ¿no? Bien. Nuestro diplomado, como les dije, tiene por nombre inteligencia, ¿sí? Inteligencia financiera y toma de decisiones estratégicas en ecosistemas organizacionales. Es decir, cómo la finanza, cómo la administración financiera juega un rol fundamental. Claro, desde otra perspectiva. No quiero decir que anteriormente ella no jugara un rol fundamental. Claro que sí, ¿no? Simple y llanamente que hoy día la finanza no pasa solamente por un control contable, un registro contable, sino también y por ejemplo, más allá de la interpretación de la información financiera, no, eso sigue estando allí, ¿no? Lo que es distinto o o hacia dónde debemos apuntar realmente es a que las finanzas debemos comprender que está involucrada en todas las áreas de la organización. Como también hay otras áreas y otros aspectos que también lo están, pero en nuestro caso, lo que nos trae a nosotros aquí hoy día es hablar de finanzas, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, las finanzas juegan un rol fundamental en la toma de decisiones y sobre todo en la toma de decisiones estratégicas, ¿no? Yo les dije hace un momento que nos quedáramos con los conceptos de ecosistemas. Si bien es cierto, lo vamos a ir abordando a medida que vamos a ir avanzando con el diplomado, pero ¿por qué es importante cuando hablamos de ecosistema hoy día? ¿A qué nos referimos con ecosistemas hoy día organizacionales? O sea, hombre, esto es un concepto que realmente nace o surge a través con James Moore por allá por la década de 1990, ¿no? El ecosistema fue tomado de una publicación, ¿ok? Fue tomado de una publicación y fue adaptado a los entornos empresariales. Recordemos que antes las empresas batallaban, lo que hacían, las empresas eran muy celosas de lo que hacían, cómo lo hacían, y realmente no se comprendía que cuando entendíamos la unión, la cooperación, tanto a lo interno como a lo externo de la organización, es fundamental, ¿no? Entonces, eso es lo que el ecosistema organizacional nos viene a decir, es lo que nos viene a manifestar y sobre todo a destacar lo importante que es para las empresas que haya un ecosistema organizacional, sobre todo o sea, de provecho y sobre todo positivo dentro de una organización, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, nosotros vamos a estar abordando, porque podrán decirme, bueno, finanzas solamente desde el plano empresarial, desde el plano organizacional. No, las finanzas están en todo ámbito. Recordemos que si, hombre, si nos volvemos teóricos, hay tres ámbitos de estudio de las finanzas. Número uno, tenemos las finanzas corporativas, que es la que comúnmente utilizamos en las universidades para enseñar lo que es finanzas, ¿ok? Pero también tenemos las finanzas públicas, tenemos también las finanzas personales, que al final la administración financiera es, o sea, es aplicable para cada uno de estos sectores. Entonces, por eso este diplomado ha sido construido no solamente para estudiar las finanzas, el rol fundamental en las decisiones estratégicas, sino también llevarlo no solo al plano empresarial, sino también al plano educativo, al plano de salud, ¿sí? Y demás. Entonces, con eso quería hacer una introducción de este diplomado. Otro aspecto que vamos a estar abordando y es importante que tengamos en cuenta son las decisiones, ¿sí? Más adelante vamos a hablar sobre ellas,
¿no? Porque, ojo, en las finanzas o con las finanzas, una parte importante, podemos hablar mucho aquí de finanzas y todo, y hay muchas otras cosas que son importantes también, pero como quiero destacar el tema de las decisiones, muchos de los aspectos de las finanzas realmente pasan por tomar decisiones. Las finanzas sirven de base para tomar decisiones. Entonces, sobre eso también vamos a estar hablando como parte introductoria del diplomado. Muy bien, vamos entonces a comenzar. Como les dije, el módulo número uno lleva por nombre Fundamentos de Inteligencia Financiera y Ecosistemas Organizacionales. Ese es nuestro primer módulo. Vamos a estar llevándolo a cabo, hombre, aproximadamente por una semana, dependiendo qué tanto eh, eh, qué tanto podamos desarrollarlo en el tiempo. Bueno, una semana, posiblemente 10 días, ¿no? Es lo que tenemos planificado con este primer módulo en poder dárselos a ustedes con todos los elementos e insumos que ya yo les mencioné al inicio del diplomado, al inicio de la sesión. Bien, haciendo una introducción a la inteligencia financiera, no es que anteriormente las finanzas eran brutas, por decirlo así, no, sino que hoy día, al decir que ya las finanzas deben aplicarse, ¿sí? Con la finalidad de la sostenibilidad, el maximizar, el sacar provecho, ¿no? Entre otras cosas que es importante tener en cuenta y ponderar sobre lo que son las finanzas, ¿ok? Entonces, es usar de manera inteligente las finanzas, ¿ok? Teniendo en cuenta una serie de conceptos y factores que vamos nosotros a estar viendo en este diplomado y esperamos poder llenar sus expectativas. Bien, ¿qué es la inteligencia financiera? Pues no es otra cosa que la capacidad organizacional de, yo les pongo acá varios puntos, interpretar información financiera. Ojo, esto no quiere decir que no se haga, pero hay que ser, o más bien, porque no quería decir, y sería un error decir que hay que ser inteligente para interpretar la información financiera. No es que no se haga, no es que no forme parte de lo que es la administración financiera, la interpretación de dicha información, por supuesto, pero es utilizarla realmente con objetividad, con provecho para poder tomar decisiones, decisiones que sean eficientes y eficaces, ¿no? Tomando en cuenta realmente la importancia y la preponderancia que ésta tiene a la hora de tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Otro aspecto de la inteligencia financiera es analizar escenarios. ¿Ok? Evaluar riesgos, identificar oportunidades. Y miren, ya comienzo a hablarle de tomar decisiones estratégicas sostenibles. Ahora bien, dentro de la definición de lo que es administración financiera, realmente está estos 5 puntos que yo le pongo aquí. Ellos están dentro de la definición. Lo que pasa es que debemos comprender realmente lo que significa las finanzas, lo que significa la administración o la gestión financiera, que no es otra cosa, dicho en un lenguaje muy simple, muy básico. Si usted le pregunta a una persona que no tenga conocimientos vastos sobre finanzas, sobre administración financiera, usted le puede preguntar, para usted o para ti, ¿qué son las finanzas? ¿Qué es administrarse o administrar financieramente? Posiblemente una de las respuestas que le puedan dar es, bueno, manejar o usar de forma responsable, de forma con cuidado el dinero que poseemos. Pues podría ser esa una de las respuestas. Y no está mal, no estaría mal la definición. Lo que debemos tener claro es qué hay detrás
de utilizar responsablemente el dinero o el recurso económico con el cual disponemos. Y esto es aplicable no solamente por la respuesta de una persona, sino también lo que hacen las empresas, lo que hacen las organizaciones, lo que hacen las entidades, cual sea, ¿no? Esas entidades. O sea, es el mismo principio aplicable. Entonces, vuelvo y repito, lo que realmente importa es lo que está detrás de esa respuesta de usar o utilizar responsablemente el recurso económico con el que disponemos. Bueno, es que detrás de ese concepto de utilizar responsablemente está la gestión eficiente de ese recurso económico. Entonces, si ya nos ponemos un poquito más técnicos, pudiésemos también darle una definición a finanzas o a gestión financiera como la gestión, o sea, es la gestión financiera, perdón, podemos definir, es la gestión eficiente del recurso económico con el cual dispone una empresa, si lo queremos llevar a nivel organizacional. Ese puede ser, o como comúnmente aparecen por allí, es la planificación, ¿sí? Y la ejecución del recurso económico con que cuenta una organización para poder, pues, eh, 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 poder sacarle provecho a ese recurso económico. O sea, podemos darle tantos conceptos como quisiéramos, que al final debemos entender que lo que está detrás de la definición es que debemos planificar el recurso económico, debemos entender qué hacemos cuando planificamos, qué debemos tener en cuenta cuando planificamos el recurso económico, qué buscamos cuando planificamos el recurso económico, hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos llevar ese recurso económico, o sea, que para poder llevar a cabo todo esto que yo les acabo de mencionar, hay que utilizar o echar manos de herramientas, de metodologías, de aplicar estrategias para poder cumplir con todos los objetivos y metas que nos establezcamos en una planificación con respecto al recurso económico, en donde debemos obtener los resultados trazados. Y cuando una vez tengamos esto establecido, nosotros, o sea, a ver, antes de eso, también, ¿qué más? Cuando yo les digo que cuando vamos a planificar, cuando vamos a llevar a cabo acciones de tipo financiera, nosotros debemos echar mano de herramientas, entre ellos modelajes de escenarios o analizar escenarios. Sabemos que dentro de la gestión financiera, o sea, en ese uso responsable del dinero, debemos ser precavidos. ¿Qué quiere decir eso? Prever riesgo. Y en la prevención del riesgo está, o sea, lo que es la gestión del riesgo. Recordemos que ese proceso de gestión de riesgo comienza con la identificación del mismo. ¿Sí? Lo analizamos, lo evaluamos, lo mitigamos y posteriormente le damos continuidad o seguimiento. Todo esto nos va a permitir poder identificar oportunidades. Y por último, cuando ya hemos hecho todo esto, vamos a tomar las decisiones necesarias para poder accionar. Entonces, ahí claramente vemos todo esto. Bien, no se limita únicamente al manejo de números, sino que implica comprender cómo las decisiones financieras impactan en toda la organización. Las finanzas, señores, han evolucionado, ¿sí? Han evolucionado como cualquier área dentro de las ciencias administrativas y económicas. Las finanzas no es excluyente de esto. Yo les decía que cuando hablábamos de inteligencia financiera, es que, hombre, viéramos las finanzas o lleváramos a las finanzas hacia otra perspectiva, ¿no?
No que la viéramos única y exclusivamente como un enfoque contable, que es como yo les pongo allí, con respecto al registro de datos y sobre todo a un control presupuestario básico. O sea, la finanza no es eso solamente. Sí, dentro de la inteligencia financiera, por supuesto que está esto, porque esto se necesita para poder entonces trascender o llevar a cabo otros aspectos dentro de las finanzas organizacionales. Pero tenemos que apuntar más hacia la planificación estratégica, que por eso era lo que yo les mencionaba hace un momento. La gestión del riesgo, lo que es la sostenibilidad. ¿Por qué la sostenibilidad? Miren, yo siempre le digo a mis estudiantes que cuando se va a crear un negocio, no solamente hay que pensar en lo rentable que sea el negocio, sino que también debe ser concebido, pensado en que sea sostenible, porque un negocio es creado para que perdure en el tiempo, no para que desaparezca en un momento dado. Entonces, las finanzas deben apuntar hacia eso. Las finanzas deben contribuir a que eso suceda, a que eso ocurra. Entonces, por eso tenemos que hablar de finanzas en finanzas inteligentes o inteligencia financiera, la sostenibilidad. También las finanzas deben ser utilizadas para los negocios. Recordemos que la finanza nos provee a nosotros de una serie de herramientas. Claro, tenemos las más comunes, análisis horizontales, verticales, ¿sí? Indicadores financieros, pero es que, hombre, tenemos que también ser más incisivos, ¿no? No solamente quedarnos con los más básicos, ¿no? Aplicar métodos Dupont, por ejemplo, entre otros, para no, pues, hablar más de lo mismo, porque eso, todo ese tipo de indicadores y demás lo vamos a ver en clases posteriores, ¿no? Pero todas estas herramientas nos van a proveer de información. Utilizar el VPN, ¿qué significa? ¿Qué realmente nos brinda la tasa interna de retorno? Pero contraponerlo, por ejemplo, con el WACC, ¿sí? Con el costo promedio de la deuda. Entender realmente la información que se necesita para construir estos indicadores, porque muchas veces los tenemos y los damos ya en su forma final, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que, vamos a hablar de uno de ellos que es importante dentro de la gestión financiera, que es la gestión del capital de trabajo. Pero entender, por ejemplo, qué conforma al capital de trabajo, qué significa cada uno de los elementos y el rubro o los rubros que conforman al capital de trabajo. No quedarnos con simple y llanamente de la resta de los activos corrientes menos el pasivo corriente y obtenemos un resultado. Y bueno, demasiado sea que no sepamos qué significa ese resultado. Entonces, eso es inteligencia financiera, ¿ok? Porque esa información va a servir para elevar el nivel de nuestro negocio. Y también debe apuntar lo que son las finanzas dentro de una organización, lo que es inteligencia financiera, a la innovación financiera. O sea, decir hoy día que la tecnología, lo que es la IA o la inteligencia artificial, no sirven o no se puede utilizar para todas o para gran parte de lo que son las finanzas, eso es un error. Eso es un error. Lo que usted no puede es pedirle a la inteligencia artificial que le haga algo y usted ni siquiera sabe realmente lo que le está dando o lo que le está generando la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, ese es otro tema que pudiésemos hablar en, 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 en otro día, ¿no? Entonces, las finanzas modernas son un elemento central para la competitividad institucional. ¿Ok? Muy bien. Perdón. Rol estratégico de las finanzas. Vamos a ver ese rol. ¿Qué permiten de manera estratégica las finanzas? Asignar recursos,
pero no asignarlos por asignar, darlos por dar, no, sino hacerlo de manera eficiente. Dar lo que realmente se necesita, lo que se necesita para poder darle continuidad a las actividades, a los procesos. Miren, nuevamente, garantizar sostenibilidad, maximizar lo que son los resultados, reducir riesgos, perdón, tomar decisiones basadas en qué? En la información. ¿Ok? Fundamental esto. Fortalecer la competitividad. Eso es lo que permiten las finanzas estratégicas. Hoy día las finanzas participan directamente ¿en dónde? En la innovación. Se necesitan recursos para poder innovar. Se necesita investigar hacia dónde, con qué, cómo queremos innovar. Igual para la expansión, para la transformación digital y también para el desarrollo social. ¿Ok? Bien, las finanzas como herramienta de dirección organizacional. Ustedes se preguntarán, pero, a ver, las finanzas son las que dirigen a una organización. No, no es la que las dirigen, es una herramienta que sirve para la dirección organizacional. Porque las finanzas están involucradas en ese ecosistema, están o forman parte de cada una de las áreas dentro de una organización y no solamente de las áreas internas, sino también de las áreas externas. De hecho, hablar de finanzas es también hablar de un ecosistema organizacional o viceversa, ¿no? Entonces, hoy día las empresas utilizan las finanzas como una herramienta integral de gestión y dirección. Les pongo un ejemplo, marketing quiere lanzar un nuevo producto. Sí, puede haber una iniciativa, pero hay que hacer un estudio de factibilidad. Hay que destinar recursos para poder llevar a cabo ese estudio de factibilidad, por mencionar algo, ¿no? Por supuesto que en la cadena hay otros aspectos en donde las finanzas están dentro de, y para lanzar un producto hay otras actividades que realizar también, que de hecho las finanzas también están involucradas. Pero les pongo un ejemplo. En la contratación de personal también están involucradas las finanzas. En la compra de materiales, de equipos, de los productos, de insumos, en los mantenimientos, en las reparaciones, en los gastos, en los impuestos, en las inversiones, en las estrategias para poder maximizar los rendimientos, etcétera, etcétera. No terminaríamos. Entonces, por eso decimos que las finanzas es una herramienta para la dirección organizacional y es una herramienta integral en la gestión y dirección en una empresa, una organización, una institución, en un hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué permiten las decisiones financieras? Priorizar proyectos. Si voy a hablar de dos, bueno, ya les mencioné los indicadores, pero si usted va a evaluar un proyecto, usted va, claro, hay muchas formas de evaluarlas, pero financieramente aplica, por ejemplo, el valor presente neto. Usted va a aplicar la TIR o la tasa interna de retorno. Va a aplicar, por ejemplo, el WACC, ¿sí? En donde los primeros le va a decir a usted cuánto va a generar ese proyecto y el WACC le va a decir el costo de la, cuánto le va a costar a usted ese capital que va a poner en ese proyecto. Y obviamente, si la relación de que la deuda o el costo es mayor a lo que va a generar el proyecto, obviamente usted tiene que descartar. Entonces, si usted tiene varios proyectos, usted va a priorizar en función de lo que le acabo de mencionar. Simplemente por tomar algo como ejemplo. Entonces, allí están las finanzas
que le sirve para priorizar dichos proyectos. Va a determinar las capacidades de inversión, qué tanto usted tiene como empresa para poder invertir. Y ojo, de a dónde va a salir el recurso para poder invertir. Si tiene la capacidad a lo interno, es decir, de financiarse de manera interna o con recursos propios, o lo va a hacer con fuentes externas, ¿no? Ojo, y esto no se trata de salir a la ligera y decir, no, si la empresa cuenta con recursos propios, pues automáticamente que decida sobre los recursos propios por encima de los recursos ajenos o recursos externos como el crédito, por ejemplo, porque el costo es más económico que hacerlo vía crédito, vía préstamo. O sea, viéndolo así por encima, puede que haya algo de razón en eso, pero la finanza realmente de manera inteligente, utilizarla de manera inteligente, no es quedarnos solamente con ese concepto, no solamente es eso. O sea, hay que ver realmente qué es más viable, qué es lo que más conviene para una empresa, porque el hecho de que nosotros incurramos en un crédito, en un préstamo, eso no significa que estemos en desventaja con respecto a utilizar recursos propios. Hay que evaluar es qué es más conveniente. Entonces, las finanzas ayudan a esto, ayuda a medir la sostenibilidad, a evaluar los riesgos institucionales. Aunque ustedes no crean, hoy día hay empresas que no saben medir los riesgos, ni siquiera, hombre, no saben ni siquiera a qué riesgos están expuestos. Entonces, esto juega un papel fundamental dentro de las finanzas. También ayudan a proyectar crecimiento. O sea, todo negocio debe pensar en, yo les dije, en ser rentables y también en ser sostenibles. O sea, todo negocio debe tener como meta cada vez más buscar mayor crecimiento. Ir en contra de eso es ir en contra de todo principio, ¿no? Bien, la dirección organizacional depende de información financiera confiable para diseñar estrategias alineadas con los objetivos institucionales. La gestión financiera influye directamente en la estabilidad y permanencia de cualquier organización. Las finanzas y competitividad organizacional. O sea, en la competitividad también están las finanzas. A ver, si la competitividad organizacional está estrechamente relacionada con la capacidad de administrar recursos de manera eficiente y estratégica, entonces tenemos que decir que las finanzas también, apoyan o están dentro para que esto ocurra. ¿Por qué? Porque, a ver, las organizaciones que son realmente competitivas optimizan costos. O sea, si usted me dice a mí que las empresas o hay empresas que realmente no les importa cuánto cuánto le debe costar o cuánto debe gastar, no importa eso, con tal de vender más, eso es un pensamiento equivocado, es erróneo. Administrar adecuadamente sus recursos. O sea, toda organización competitiva también apunta a administrar adecuadamente todos sus recursos. Toman decisiones sostenibles, planifican financieramente sus operaciones. O sea, esto es lo que hacen las empresas realmente competitivas, las organizaciones realmente competitivas, las entidades realmente que busquen ser mejores, las instituciones educativas que apunten a ser realmente competitivas. Las finanzas estratégicas permiten identificar oportunidades de mejora y sobre todo el fortalecimiento institucional. ¿Qué implica la competitividad financiera? Capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque
Hombre, llevar a cabo todo esto conlleva cambios, ¿no? Y todo cambio implica adaptación al mismo. Bueno, la competitividad también que implica innovación constante. ¿Por qué? Porque donde usted se estanque, ya usted deja de ser competitivo. Sostenibilidad operativa y sobre todo visión de largo plazo. Usted quiere ser competitivo, usted no puede pensar y llevar todo hacia un corto plazo. No, la sostenibilidad está en el largo plazo. Si usted quiere perdurar en el tiempo y ser sobre todo, es que para ser sostenible usted tiene que ser competitivo. Para ser sostenible usted tiene que innovar. Para ser sostenible usted tiene que ser resiliente, tiene que tener capacidad de adaptación. O sea, todos estos conceptos están interrelacionados y lo vamos a estar viendo a lo largo de este diplomado, ¿no? Así que importante también tener esto en cuenta. Entonces, miren, finanzas y sostenibilidad. No podemos hablar de una sin la otra, ¿ok? ¿Qué implica sostenibilidad organizacional? Mantener un equilibrio entre qué cosa? Los resultados económicos, el impacto social y la responsabilidad ambiental. Eso es lo que es sostenibilidad organizacional. Entonces, las finanzas sostenibles promueven decisiones responsables que consideran no solamente la rentabilidad. O sea, una empresa no puede pensar única y exclusivamente en la rentabilidad. Claro, sin ella difícilmente la empresa pueda subsistir. Estamos de acuerdo, pero también debemos ser equitativos, tenemos que ser solidarios, ¿no? La sostenibilidad financiera garantiza continuidad institucional y capacidad de adaptación futura. Creación de valor organizacional. La creación de valor representa la capacidad de una organización para generar beneficios sostenibles para todos sus grupos de interés. Debemos entender cuáles son los stakeholders de una organización, sea cual sea. Están los internos, los externos, ¿no? Entonces, a todos sus actores, crear valor es generar beneficios para todos ellos, pero beneficios sostenibles. Ahora, para poder generar beneficios sostenibles, usted como empresa tiene que ser sostenible. Tiene que haber un ecosistema organizacional dentro, perdón, debe existir un ecosistema organizacional en la organización, valga la redundancia. Entonces, cuando hablábamos de valor agregado o de crear valor, digamos que lo asociábamos o lo veíamos anteriormente en generar beneficios económicos. No, crear valor no solamente es eso, es otros aspectos, ¿no? Vamos a ver lo que la diapositiva trae acá. La creación de valor representa la capacidad de una organización para generar beneficios sostenibles para todos sus grupos de interés. Tradicionalmente, el valor se asociaba únicamente a beneficios económicos. Sin embargo, actualmente el concepto incluye impacto social, sostenibilidad ambiental, innovación, reputación institucional, bienestar colectivo. Creación de valor organizacional. ¿Cómo crean las organizaciones valor? Bueno, cuando utilizan, por ejemplo, eficientemente sus recursos, cuando responden a necesidades sociales, cuando fortalecen relaciones estratégicas, cuando generan sostenibilidad institucional. La inteligencia financiera contribuye directamente a la generación de valor integral. ¿Cómo lo hace? Lo vimos hace un momento. Cómo las finanzas están dentro de una gestión institucional o una gestión organizacional o en una dirección. Lo explicamos hace un momento, ¿no? Entonces, ¿y cómo llevar a cabo de manera inteligente las finanzas dentro de una empresa? O sea, ser o más bien utilizar la inteligencia financiera.
llevar a cabo la inteligencia financiera y comprender lo que esto significa, comprender lo que esto impacta dentro de la organización. Valor económico en las organizaciones. Se relaciona pues con la capacidad institucional de generar crecimiento, estabilidad y sostenibilidad financiera, que incluye el valor económico, generación de ingresos, eficiencia operativa, capacidad de inversión, solidez financiera, crecimiento organizacional. Todos estos aspectos contribuyen a que haya o se dé un valor económico dentro de las organizaciones que deben apuntar a generar crecimiento, estabilidad y sostenibilidad financiera. Además, ¿qué permite la creación de valor económico? Financiar operaciones, desarrollar innovación, fortalecer lo que es la infraestructura y ampliar los servicios. ¿Okay? Ampliar los servicios. Las organizaciones requieren equilibrio entre rentabilidad y sostenibilidad para mantener la competitividad en el largo plazo. Valor social y organizacional. Las organizaciones modernas también generan impacto. ¿Cómo? Generando empleo, educación, salud, innovación social, desarrollo comunitario. En todo esto, las organizaciones de hoy día generan valor social. Entonces, ¿qué representa el valor social? Es la contribución positiva que una organización realiza dentro de su entorno. Actualmente, las instituciones son evaluadas no solo por sus resultados financieros, sino también por su responsabilidad social, su ética organizacional, el compromiso comunitario y la sostenibilidad social. Todos estos aspectos, las instituciones son evaluadas. La inteligencia financiera debe alinearse con los objetivos sociales y humanos. ¿Qué es el valor sostenible? Bueno, este busca mantener un equilibrio entre crecimiento económico, bienestar social y protección ambiental. Las organizaciones sostenibles desarrollan estrategias orientadas a largo plazo. ¿Ok? Esto es para reforzar un poco lo que hemos hablado con respecto a la sostenibilidad y todo lo que hablamos hace un momento. El enfoque sostenible, ¿qué implica ser sostenible? ¿Qué implica generar ese valor? El uso responsable de los recursos, reducción de riesgos, planificación estratégica, visión integral del desarrollo. Entonces, la sostenibilidad fortalece la reputación institucional. A ver, hemos dicho que una organización, perdón, sostenible debe apelar a innovación, gestionar sus riesgos, crecimiento financiero, etcétera. Entonces, si una empresa logra conseguir esto, quiere decir que es sostenible, quiere decir que logra crear valor, que conlleva a la organización a ser sostenible. Entonces, el ser sostenible va a fortalecer a dicha organización. ¿Por qué? Como les pongo yo allí, perdón, le fortalece la reputación institucional. Es importante mantener y solidificar lo que es la reputación institucional, que es difícil de conseguirlo, eso no se hace de la noche a la mañana, pero con las buenas prácticas, con la inteligencia de negocio, con la inteligencia financiera, se logra construir lo que es la reputación institucional. La sostenibilidad también que conlleva, que fortalece la estabilidad organizacional. ¿Por qué? Porque si una organización una organización es sostenible porque es competitiva.
Y si es competitiva es porque se puede mantener en el mercado, puede, puede, eh, 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 puede establecerse en el mercado. Entonces, también la sostenibilidad que fortalece la capacidad de adaptación futura. ¿Por qué fortalece? Porque para ser sostenible también hay que ser innovador. Y en la innovación está el cambio. Y usted, creo que lo mencioné en diapositivas anteriores, para ser sostenible, la innovación, ¿verdad? Pero la innovación debe ser constante, porque los tiempos van cambiando, el entorno va cambiando, y eso conlleva a que hay que adaptarse a los cambios. Y para añadir una organización dentro de cualquier ecosistema, dentro de cualquier inteligencia de negocio, debe gestionar lo que son sus cambios. Es decir, cómo enfrentar a los cambios. Eso es lo que es importante tener en cuenta. Inteligencia financiera y toma de decisiones. Miren, señores, y aquí voy a hacer un alto. Muchas veces las empresas, incluso, hombre, nosotros como personas nos tomamos a la ligera esto de tomar decisiones. Entonces, muchas veces no nos detenemos realmente a evaluar cuáles son las opciones que tenemos para tomar una decisión. A veces las tomamos por impulso, por ímpetu, por corazonada, por instinto, por emociones y no realmente basada en un sentido lógico, un sentido eh, 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 por sentido común, por racionalidad, ¿no? Entonces, hay que hablar acá un poco también sobre cómo realmente se estructuran la toma de decisiones. Es importante conocer lo que es el proceso de toma de decisiones. Esto no es algo muy puesto por allí o algo mal puesto dentro de cualquier gestión organizacional. Al contrario, es una de las actividades más importantes dentro de cualquier gestión organizacional. Partiendo de que, claro, para tratar de no ponerme tan técnico, ¿no? Porque esto de las decisiones es importante también evaluarla, de que están, está el comportamiento informacional dentro de las decisiones, que no es nada más ni nada menos que utilizar la información para tomar decisiones. Ese proceso comienza con tener claridad sobre la situación, ¿okay? La situación sobre la cual se vaya a decidir, recabar, recopilar información para analizarla, evaluarla, interpretarla, para obtener los resultados. Esos resultados nos van a generar alternativas, seleccionar la mejor opción. Y bueno, obtener los resultados producto de la selección de la alternativa, la implementación de la misma y sobre todo darle seguimiento, ¿no? Pero debemos entender que detrás de eso existen herramientas para poder llevar a cabo la toma de decisiones. Crear, por ejemplo, tablas en donde vamos a aplicar distintos modelos. Recordemos que para tomar decisiones podemos aplicar el modelo Maximax, el Maximin, el Minimin, aplicar criterios como el de Horwitz, el de Laplace, modelos aplicados a decisiones multicriterios. O sea, y bueno, no terminaríamos. Entonces, las finanzas están allí, ¿ok? Están allí. Porque, por ejemplo, pensemos por un momento en la contratación de un personal. Vamos a pensar por un momento en eso. Sabemos que se necesitan recursos para contratar un personal, ya sea
que se vaya a reemplazar un puesto o se vaya a crear un puesto o, un cargo dentro de X departamento. Sabemos cuando comienza el proceso, porque de nada sirve decir, bueno, el proceso, claro, desde la parte de recursos humanos, es decir, bueno, el proceso de contratación comienza con, por ejemplo, la vacante, luego se publica, se recluta, se selecciona, etcétera, 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 hasta que se finaliza el proceso, ¿sí? Y bueno, no quiero profundizar en recursos humanos porque el diplomado no está hecho para eso, pero para poder llevar a cabo todo esto, realmente finanzas o las finanzas deben demostrarle a la administración que existe el recurso para que esto se dé. Entonces, allí vemos cómo las finanzas están ligadas, por ejemplo, a un proceso de contratación y a su vez también en toma de decisiones. Porque yéndonos un poquito más, para tomar esas decisiones, que es la contratación, claro, digamos que las finanzas ya le sustentó que realmente se puede llevar a cabo dicho proceso. Pero bueno, yéndonos un poquito más allá, pensemos por un momento, voy a terminar con este ejemplo y le pongo otro, ya más financiero. Viene el Departamento de Recursos Humanos para saber a quién contratar, pues puede crear una matriz de decisiones en donde pensemos por un momento que son tres candidatos que ya, o una terna, y bueno, debe elegir a uno de ellos. Pero para no hacerlo sin ningún sustento y no hacerlo al azar, de bueno, elijo el uno, el 2 o el 3 por qué sé yo, usted construye una matriz de decisiones en donde, por ejemplo, va a crear, yo le voy a poner tres criterios, ¿no? Uno podría ser, qué sé yo, la experiencia. El otro puede ser la formación académica y el otro puede ser el resultado de la entrevista. Esos tres criterios. Bueno, para la matriz debe codificar, ¿no? Asignarle códigos a cada uno de estos criterios. C1, C2, C3, qué sé yo, puede hacerlo. Pero bueno, más allá de eso, debe crear entonces lo que sería una condición, que sería contratar y no contratar. Pero bueno, para poder llegar a que se dé esa condición de contratar y no contratar, hay que crear reglas. Es decir, que el candidato cumpla con las tres, si cumple con las tres, obviamente debe ser contratar. Si cumple con dos de tres, bueno, pensemos que es no contratar porque no cumple con las tres. Pero esto también se trabaja en una condición que se llama evaluar. Pero bueno, no quiero tampoco ponerme técnico porque el decirlo quizás no se pueda ver bien lo que es realmente llevar esto a la práctica. Al final, el aplicar esta matriz, ¿no? Va a decirnos a nosotros el resultado que debemos, o más bien, nos va a arrojar el resultado y nos va a decir a nosotros, o nos va a arrojar a nosotros cuál elección debemos nosotros hacer. Y allí tenemos la decisión. Y eso minimiza el riesgo de que la elección sea subjetiva. Entonces, allí vemos aspectos cuantitativos que sirven para la toma de decisiones. Lo mismo lo aplicaríamos para decisiones financieras, tomando en cuenta escenarios de mayor riesgo, de riesgo moderado y de riesgo bajo, ¿no? Y aplicaríamos los distintos criterios. Por ejemplo, para la elección de tres proyectos de inversión, en cuya rentabilidad o cuyas ganancias van a ser de tanto. Pero esas ganancias nos los van a dar indicadores previos, información previa que vamos a hacer. Y allí tomaríamos, de hecho, eso va a ser parte del diplomado. Yo les voy digamos, a complementar en cómo levantar estas matrices de forma básica para que pues tengan conocimiento allí sobre eso también. Bien. La toma de decisiones estratégicas depende directamente de la calidad de la información financiera disponible. La inteligencia financiera permite analizar escenarios
identificar riesgos, evaluar oportunidades, proyectar resultados futuros. Las decisiones organizacionales deben sustentarse en información confiable y análisis estratégico. Una adecuada gestión financiera facilita decisiones oportunas, planificación eficiente, reducción de incertidumbre, sostenibilidad institucional. Ahora, volviendo al tema de las decisiones, ¿cómo las finanzas reducen la incertidumbre? Lo que sucede es que también debemos entender que dentro de las decisiones existen tres tipos de escenarios. Las decisiones bajo certeza, las decisiones bajo incertidumbre y las decisiones bajo riesgo, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones amparadas ante estos escenarios, asimismo se aplicarían los distintos modelos, ¿sí? Herramientas para decisiones bajo incertidumbre, bajo riesgo, ¿no? Los modelos o criterios de Horowitz, de Laplace, los que les mencioné hace un momento, el Maximax, Maximin, Minimin, Maximin, perdón, Maximax, el Maximin, en fin. Entonces, por eso hay que comprender estos aspectos para entender la importancia de lo que es la, la inteligencia financiera. Bien, nuestra clase de hoy va a terminar aquí. Vamos a pasar esto para acá. En nuestra próxima clase voy a complementarle con otros temas fundamentales para nuestro diplomado. Bien, como les mencioné hace un momento, eh, recuerden que la modalidad de nuestro diplomado va a ser virtual, con clases como estas grabadas, que se van a llevar a cabo las grabaciones, se van a subir al canal. Ese canal yo le voy a proveer a ustedes el enlace, la dirección para que puedan acceder a las clases. Posteriormente, de aquí al fin de semana, van a tener ya habilitada todos los contenidos, todas las actividades correspondientes a este módulo, ¿no? Van a estar recibiendo lo que es el código de acceso a Classroom. No se impacienten porque el diplomado está o tiene un cronograma establecido para poder realizar todo este tipo de actividades. Está planificado para que pueda llevarse de esa manera. El fin de semana ustedes van a estar teniendo los primeros materiales, los primeros insumos necesarios para iniciar lo que sería nuestro diplomado. Así que bueno, nos estaríamos viendo en una próxima sesión, en una próxima clase. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.